Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a resolver sumas o diferencia de cubos perfectos que corresponden a casos de factorización. Vamos a resolver estos 4 ejercicios. Tener en cuenta que cuando trabajamos con los casos de factorización ocurren 2 situaciones, mis estimados estudiantes. La primera situación que puede ocurrir es que se nos diga específicamente de qué caso se trata, como el video aquí que estamos visualizando, que es que representan ejercicios correspondientes a suma o diferencia de cubos perfectos. Y la segunda situación que puede presentarse es que no se nos diga de qué tema se trata y que únicamente se exprese descomponer en factores. Cuando esto ocurre, cuando solo se nos dice descomponer en factores, nosotros tenemos que poder identificar, tenemos que saber identificar. ¿Y cómo identificamos estos ejercicios si corresponden o no a un determinado caso de factorización? Pues lo primero que tenemos que hacer es concentrarnos en ciertos detalles, determinadas características que tienen cada uno de los ejercicios. Estos ejercicios deben cumplir ciertas condiciones para que sean, pues, empezando con un factor común monomio o un factor común polinomio o un factor común por agrupación de términos, una diferencia de cuadrados perfectos, un trinomio cuadrado perfecto o cualquiera de los casos de factorización. Repito, cada ejercicio posee determinadas características que hace que cumpla o no condiciones para que sea un determinado tema. Lo primero que yo aconsejo cuando vamos a trabajar, vamos a descomponer en factores es contar el número de términos. Ese es el punto de partida, contar el número de términos. Bueno, cuando ya tenemos experiencia en esto rápidamente podemos decir esto es tal cosa, pero mientras tanto, mientras nos familiarizamos con los casos de factorización, el primer paso que recomiendo es es contar el número de términos. En este caso, 2 términos. El segundo ejercicio también tiene 2 términos, el tercero 2 y el cuarto 2 términos. ¿Qué hacemos con ese número de términos? Nos vamos a una tabla que comparto aquí y pues vamos a verificar en esta tabla donde dice 2 términos, porque si tiene 3 términos trabajaré con esta tabla. Si el ejercicio tiene 4 más términos, trabajaré con esta tabla de acá. En todo caso, trabajaré con esta que dice 2 términos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a comprobar. Bueno, voy a simular que no sé de qué caso se trata, entonces voy a comprobar si hay factor común monomio, cuál es la condición del factor común monomio, que la expresión tenga letras que se repitan o coeficientes que se contengan. Si no cumple esa condición, voy a probar el factor común polinomio cuya condición es que tenga paréntesis que se repitan. Si no cumple esa condición, pues pasaré a comprobar si hay una diferencia de cuadrados perfectos, cuya condición es que la expresión tenga 2 términos que sean cuadrados perfectos y que estén unidos por el signo negativo. Si no cumple esa condición, pues vamos a probar una suma de cuadrados perfectos, cuya condición es que tenga 2 términos que sean cuadrados perfectos y que estén unidos por el signo positivo. Además, ¿qué es lo que hacemos con esta suma de cuadrados? Le vamos a agregar un segundo término para que se convierta en un trinomio cuadrado perfecto. Y esa cantidad que se suma, también la debemos restar, pero esa cantidad debe cumplir un requisito que debe ser cuadrado perfecto. Caso contrario, pues no sería una suma de cuadrados perfectos. A continuación, si no cumple esa condición, pues vamos a probar con la suma o diferencia de cubos perfectos. Y si no es, pues sería una suma o diferencia de potencias iguales. Y si no es una suma o diferencia de potencias iguales, pues ya no queda más que comprobar. Por lo tanto, llegaríamos a la conclusión de que la expresión no se puede descomponer en factores. Pero para llegar a esa conclusión, tenemos que hacer un análisis minucioso de cada una de las características que deben tener el factor común monomio, el factor común polinomio, la diferencia de cuadrados perfectos, suma de cuadrados perfectos, suma o diferencia de cubos perfectos, suma o diferencia de potencias iguales. Entonces, tener en cuenta eso. Este es el procedimiento y esta es la condición que deben reunir los ejercicios. La condición, la expresión debe tener 2 términos que sean cubos perfectos y estar unidos por el signo menos. ¿Qué es un cubo perfecto? Aquí tenemos la definición de lo que es un cubo perfecto. Un cubo perfecto es una expresión que tiene raíz cúbica exactas. Estas cantidades que están aquí tienen raíz cúbicas exactas. Raíz cúbica de 64 es 4 porque 4 por 4, 16 y otra vez por 4 es 64. Raíz cúbica de 27 es 3 porque 3 por 3 y por 3 es 27. Raíz cúbica de 8 es 2 porque 2 por 2 y por 2 eso da 8. Entonces, es importante tener en cuenta pues estas cantidades, familiarizarnos con estas cantidades. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es la raíz cúbica? ¿Tiene raíz cúbica exacta el 500? ¿Cuál es la raíz cúbica de 500? El 500 no tiene raíz cúbica exacta porque aquí tenemos 343, luego pasamos a 512, luego a 729 y luego a 1000. Si se trata de un literal, lo que tenemos que hacer es dividir el exponente para 3. En este caso, la raíz cúbica de a elevado a la 9 es a la tercera. ¿Y de dónde salió ese 3? De dividir 9 para 3 a 3. La raíz cúbica de a la 15 es a la quinta. ¿Y de dónde salió ese 5? De dividir 15 para 3
a 5. Entonces, esa es la condición y este es el procedimiento. Si se trata de una suma de cuadrados perfectos, haremos lo que está aquí. Y si se trata de una diferencia de cuadrados perfectos, haremos lo que se indica acá. Por lo tanto, la suma de suma de cubos perfectos, la suma de cubos perfectos se descompone en dos factores, la suma de sus raíces cúbicas y el otro factor, el cuadrado de la primera raíz menos el producto de ambas raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Ese es el procedimiento que tenemos que seguir. La diferencia de cubos perfectos se descompone en dos factores también, la diferencia de sus raíces cúbicas. Luego, el otro factor, el cuadrado de la primera raíz más el producto de ambas raíces más el cuadrado de la segunda raíz. La diferencia entre la suma de cubos perfectos y la diferencia de cubos perfectos es que en el primer paso son la suma de raíces cúbicas y en el primer paso de la diferencia de cubos es la diferencia de sus raíces cúbicas. Luego, en el segundo factor es el cuadrado de la primera raíz, que asimismo tenemos acá el cuadrado de la primera raíz. Aquí tenemos menos y acá tenemos más. Entonces, tener en cuenta esos detallitos. Y luego, pues, esto ya lo habíamos revisado. Ahora sí, vamos a resolver nuestros ejercicios. Voy a verificar que voy a pensar de que no sé que se trata de una suma o diferencia de cubos perfectos y voy a hacerle la comprobación desde el inicio, desde dos términos. ¿Qué es lo que puede haber cuando tenemos dos términos? Factor común monomio. Letras que se repitan. Aquí no hay letras que se repitan porque esa es la condición. Ni coeficientes que se contengan. Pasamos al factor común polinomio. ¿Cuál es la condición? Que tengan paréntesis que se repitan y aquí no veo paréntesis por ningún lado. Luego viene después de esto la diferencia de cuadrados perfectos. No son cuadrados perfectos porque aquí el m tercera y el n tercera no son cuadrados perfectos. Suma de cuadrados perfectos no podrá ser suma de cuadrados perfectos porque aquí está un signo negativo. Y luego, ¿qué sigue? Suma o diferencia de cubos perfectos. ¿Cuál es la condición? Que tenga dos términos que sean cubos perfectos. ¿Sí? Dos términos que sean cubos perfectos y que estén unidos por el signo más o menos. Estas cantidades sí son cubos perfectos porque la raíz cúbica de m tercera es m y la raíz cúbica de n tercera es n. Por lo tanto, vamos a proceder a resolver. Aquí es igual, aquí está la regla, se trata de una diferencia de cubos perfectos. Y aquí es igual, la diferencia de cubos perfectos se descompone en dos factores. La diferencia de sus raíces cúbicas y luego el cuadrado de la primera más el producto de ambas raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Tengamos en cuenta eso. Entonces, la raíz cúbica de m a la tercera es m, signo que viene negativo. Raíz cúbica de n tercera es n. A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con el paréntesis que acabamos de escribir. Nos olvidamos ya del ejercicio acá y vamos a trabajar con este paréntesis. El siguiente factor sería igual al cuadrado de la primera raíz. La primera raíz es m. El cuadrado sería m elevado al cuadrado, ¿correcto? Sería m elevado al cuadrado. Luego, si aquí es negativo, pues acá vamos a colocar signo positivo. Todos serán positivos. Más el producto de ambas cantidades, de m por n, ¿cuánto es? mn. Y más el cuadrado de la segunda raíz, que sería n, y elevado al cuadrado, pues nos quedaría n elevado al cuadrado. Nos quedaría n elevado al exponente 2. Está solucionado el primer ejercicio. Aquí hace falta, pues, cerrar el paréntesis. Veamos el siguiente caso. Se trata de una diferencia de cubos perfectos porque el 8 es un cubo perfecto y x tercera es un cubo perfecto. ¿Cómo se resuelve? Se abre paréntesis, se saca la raíz cúbica del primer término, que es 1. Raíz cúbica de 1 es 1, signo que viene negativo. Raíz cúbica de 8x tercera, la raíz cúbica de 8 es 2 y la de x tercera es x, ¿cierto? Cierro paréntesis y voy a trabajar con este paréntesis que acabo de escribir. Entonces, abro paréntesis y vamos, el cuadrado de la primera cantidad, el cuadrado de la primera raíz, el cuadrado de 1 es 1. Como aquí es negativo, todas las cantidades en el segundo factor van a ser positivas. Luego sigue, después del cuadrado de la primera sigue el producto de ambas. Aquí no nos vayamos a confundir que vayamos a estar pensando que el doble producto. No, eso no ocurre aquí. Eso es en el trinomio cuadrado perfecto. Aquí es el producto de ambas cantidades, nada más. No es el doble, tener en cuenta eso. Cuidado, nos vamos a equivocar y pensar que es el doble de la primera por segunda. No, negativo. Solo es el producto de ambas raíces. 1 por 2x, esto es 2x. Y luego más el cuadrado de la segunda raíz. El cuadrado de 2x. ¿Cuánto es el cuadrado de 2x? Es decir, 2x elevado al cuadrado. Lo voy a escribir por aquí para tener en cuenta eso. Es el cuadrado de 2x. Es decir, que tanto el 2 como x estarían elevados al cuadrado. Por lo tanto, esto es 4x elevado al cuadrado. Esto
2 al cuadrado es 4 y x elevado al cuadrado. Entonces, de esta manera estaría terminándose el segundo ejercicio. Cerramos allí. Vamos con el tercer ejemplo. Vamos con el tercer ejercicio. Veamos, el 216 tiene raíz cúbica exacta. De repente tengo dudas, ¿cierto? No sé si el 216 tiene, porque a lo mejor me acuerdo que el 8 sí, su raíz cúbica es 2, que el 27 su raíz cúbica es 3, que el 64 su raíz cúbica es 4, pero más arriba no sé, tengo dudas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo aconsejo tener aquí a mano pues la tabla. ¿De qué número estamos hablando? Es el 216. Efectivamente, sí tiene raíz cúbica y es 6, porque 6 por 6, 36, y 36 por 6, 3 por 6, 18, 180 más 6 por 6, 36, 180 más 36 son 180 más 36, 216. Efectivamente, entonces hay que estar familiarizados. Entonces, concluimos que el 216 sí tiene raíz cúbica exacta y su raíz es 6. Por lo tanto, procedemos a extraer las raíces cúbicas. La raíz cúbica de 1 es 1 menos la raíz cúbica de 16 es 6. Y la raíz cúbica de x tercera es x. Cierro paréntesis, abro paréntesis y vamos a trabajar con este paréntesis que acabo de escribir. ¿A qué sería igual el segundo paréntesis o segundo factor? Al cuadrado de la primera cantidad, que sería 1 más el producto de ambas cantidades. 1 por 6x sería 6x y luego más el cuadrado de la segunda cantidad, es decir, el cuadrado de 6x, así como hicimos acá. Es decir, 6 al cuadrado, que sería 36, y x al cuadrado, pues nos quedaría x elevado al cuadrado. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es cerrar paréntesis y está culminado este ejercicio. A ver, vamos a ver acá este último ejercicio. Este último ejercicio, dado que estamos trabajando con la suma o diferencia de cubos perfectos, le vamos a descomponer como una diferencia de cubos perfectos. Pero mucho ojo aquí con lo que voy a indicar. Este ejercicio también tiene las características. Ojo, este mismo ejercicio también tiene características para hacer una diferencia de cuadrados perfectos. Porque cuál es la condición para que sea diferencia de cuadrados perfectos? Para que sea una diferencia de cuadrados perfectos, eh, la expresión debe tener dos términos que sean cuadrados, que sean cuadrados y que estén unidos por el signo menos. ¿Sabe qué? Este ejercicio lo voy a hacer de las dos maneras, pero aquí la que vamos a considerar sería la suma o diferencia de cubos. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando con ese tema. Ahora, usted se preguntará, ¿y cuándo utilizo lo uno y cuándo utilizo lo otro? Esto se utiliza, pues, de acuerdo a un criterio que les voy a decir que sería por conveniencia, cuando decido si trabajo con lo uno o con lo otro. No es por conveniencia, dependiendo de qué es lo que tengo que trabajar. Verán, supongamos que tenemos una fracción. Tenemos una fracción y sobre el denominador tenemos en el numerador esta expresión y en el denominador tenemos un x a la tercera, un x al cuadrado con un b al cuadrado. Entonces me conviene descomponer como una diferencia de cubos perfectos. Si no, pues lo resolvería como una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, lo voy a resolver aquí de las dos maneras. Le voy a resolver aquí como una diferencia de cuadrados perfectos. Pero la que vamos a considerar válida, o sea, todas dos son válidas, pero la que vamos a considerar para el ejercicio, dado que estamos trabajando con la suma o diferencia de cubo perfecto, pues vamos a considerar la suma o diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, vamos a resolverle como una diferencia de cuadrados, perfectos. Entonces, ¿cómo se resuelve como una diferencia de cuadrados perfectos? Vamos a considerar lo siguiente. Tiene dos términos. Dos términos tiene la expresión. Entonces, ¿cómo se resuelve una diferencia de cuadrados perfectos? Se abren dos paréntesis. En el primero escribo signo más y en el segundo escribo signo menos. Tener en cuenta que este ejercicio tiene esas características, ¿no? De que podemos resolverlo bajo dos modalidades. Entonces, ambas son correctas, pero aquí la que vamos a considerar es la que vamos a descomponer como diferencia de cubos perfectos. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar como diferencia de cuadrados perfectos. ¿Cuál es la raíz de x a la sexta? ¿Cómo encontramos la raíz cuadrada? Dividimos su exponente para 2. Por lo tanto, la raíz sería x a la tercera. Sería x a la tercera y la raíz de b a la sexta sería b a la tercera. Sería b a la tercera. Entonces, por aquí vamos a colocar esto, b a la tercera. A continuación, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene a continuación? Pues en una diferencia de cuadrados perfectos lo que tenemos que hacer es escribir exactamente lo que está en el primer factor, escribirlo en el segundo factor. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Ahí están los dos factores.
Ahora, concentrémonos muy bien en qué es lo que hemos llegado a obtener aquí. Voy a dejar esto por este lado acá porque aquí le estamos resolviendo como una diferencia de cuadrados perfectos. Ahora, quiero que observemos los factores que tenemos aquí. Tenemos dos factores. ¿Y qué creen mis estimados estudiantes? Cada factor corresponde a el primero corresponde a una suma de cubos perfectos y el segundo a una diferencia de cubos perfectos. Fíjese usted, ahora vamos a aplicar el criterio de la suma de cubos perfectos. ¿A qué es igual x a la tercera más b a la tercera? Es igual a la raíz de x a la tercera, que sería x, más la raíz de b a la tercera, que sería b. Cierro paréntesis y luego, ¿qué dice la regla? El cuadrado de la primera cantidad, es decir, el cuadrado de x. El cuadrado de x, que sería pues x elevado al cuadrado. Luego pues vamos a colocar signo negativo, porque cuando aquí es positivo, acá vamos a colocar signo negativo. El producto de ambas cantidades sería xb. Y luego x por b, xb. Y luego más el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Y cuál es la segunda cantidad? La segunda cantidad es b. Sería b elevado al cuadrado. Pues sería entonces aquí b elevado al cuadrado, ¿correcto? Cerramos paréntesis y ahora tenemos que resolver el siguiente factor. Vamos ahora a resolver el siguiente factor, ¿correcto? Entonces, el siguiente factor, x a la tercera menos b a la tercera, esto es igual a la raíz de x a la tercera, que es x menos la raíz de b, ¿correcto? Cerramos allí y pues trabajamos con el paréntesis que está aquí. El cuadrado de x, que sería x al cuadrado. El cuadrado de x, que sería x al cuadrado. X elevado al cuadrado, como aquí es menos, acá todos los signos van a ser positivos. Más el producto de ambas, es decir, el producto de xb, sería bx. Puedo ordenar bx o se ve mejor. Acá también puede haber ordenado bx, ¿sí? No hay ningún problema. Bx, la x primero, la b primero y luego la x, ¿sí? Entonces, ¿qué viene luego? Luego viene más el cuadrado de ¿quién? El cuadrado de la segunda cantidad, que sería, ¿cuál sería la segunda cantidad? Pues sería b, el cuadrado de b, que sería pues el cuadrado de b es b cuadrado. De esta manera está solucionado este ejercicio y cómo empezamos a trabajar como una diferencia de cuadrados perfectos, pero finalmente, después de que encontramos la diferencia de cuadrados perfectos, hubo que intervenir como una suma de cubos perfectos y luego como una diferencia de cubos perfectos. Fíjese usted cómo se ha trabajado en esto y hemos aplicado diferencia de cuadrados perfectos, luego suma de cubos perfectos y luego diferencia de cubos perfectos. Ahora vamos a trabajarle como una diferencia de cubos perfectos. Diferencia de cubos perfectos, aquí está nuestro ejercicio. Y entonces lo que vamos a extraer es la raíz cúbica del primer término, abro paréntesis. ¿Cuánto es la raíz cúbica del primer término? Es x, la raíz cúbica sería x elevado al cuadrado. Sería x elevado al cuadrado, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo allí? Menos la raíz cúbica de b a la sexta, y la raíz cúbica de b a la sexta es ¿cuánto? Es b elevado ¿a qué potencia? Al cuadrado, ¿correcto? Ya debemos estarnos dando cuenta que aquí hay una diferencia de cuadrados perfectos. Y luego, ¿a qué es igual esto por acá? Esto es igual al cuadrado de la primera cantidad. Estamos aplicando ¿qué cosa? Diferencia de cubos perfectos. ¿Cuál es la raíz? La raíz cúbica de x a la sexta es dividir 6 para 3 a 2. Menos la raíz cúbica de b sexta, 6 para 3 a 2. Luego vamos a sacar el cuadrado de la primera cantidad, es decir, el cuadrado de x al cuadrado. X al cuadrado elevado al cuadrado, esto es x a la cuarta. Luego sigue signo positivo. Aquí es negativo, los signos acaban a ser positivos. El producto de ambas cantidades, es decir, x cuadrado por b cuadrado, y eso sería x cuadrado, b cuadrado. Primero vamos a colocar el b cuadrado y después el x cuadrado para colocarlo en orden, ¿sí? Y luego que tenemos más el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Y la segunda cantidad cuál es? B cuadrado. Y al elevarla al cuadrado, al elevar esta cantidad otra vez al cuadrado, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que pues se hace B a la cuarta. Muy bien, observamos qué es lo que tenemos allí. Y pues me doy cuenta que el primer factor lo podemos descomponer en factores porque se trata de ¿qué? De una diferencia de cuadrados perfectos. Por lo tanto, ¿cómo se resuelve una diferencia de cuadrados perfectos? Se abren dos paréntesis. En el primero vamos a escribir signo positivo y en el segundo signo negativo. A continuación vamos a extraer las raíces. La raíz de x cuadrado es x y la raíz de b cuadrado es b. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Esas mismas cantidades le vamos a escribir en el siguiente factor, es decir, x aquí y pues b en este lado acá, ¿correcto? Ahí nos encontramos. Y luego, ¿qué tenemos que hacer con este factor? Pues este otro factor le vamos a bajar tal cual, porque en este factor ya no vamos a hacer ninguna descomposición en factores.
Veamos, pues aquí tendremos x a la cuarta más b a la cuarta. Podemos hacer alguna comprobación a ver si se puede. Tres términos, veo que son cuadrados perfectos. Sería pues, en este caso, para que sea un cuadrado perfecto hay que sumarle b cuadrado más b cuadrado para que sea 2b cuadrado x cuadrado y luego restar esa cantidad que es b. Entonces se puede resolver como una combinación de trinomio y de diferencia. Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Es de esa manera como va a quedar expresado este ejercicio. Entonces estamos aquí, ya hemos resuelto como una diferencia de cuadrados perfectos, la diferencia de cubos perfectos, y ahora ¿qué viene? Esto se constituye en qué? En una suma, en una combinación, en un trinomio por suma y resta. ¿Y cómo lo sé? Porque estas cantidades, para que esto sea un trinomio cuadrado perfecto, aquí hace falta sumarle 1 para que sea 2. Por lo tanto, esto va a proceder de la siguiente manera. Repito, la raíz para comprobar si es un trinomio por suma resta. La raíz de x cuadrado es de x a la cuarta es x cuadrado y de b a la cuarta es b cuadrado, que es esta cantidad. El segundo término debe ser el doble producto de la raíz de la primera raíz por la tercera raíz, que sería 2b cuadrado x cuadrado. Como esto no es 2, hace falta sumarle 1. Por lo tanto, vamos a proceder a hacerlo. Entonces aquí, y ¿sabe qué? No vamos a tener espacio. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a copiar nuevamente esto y pues aquí lo voy a resolver ya solo. Entonces vamos a dejar en esta diapositiva, vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto y esto que está aquí. Entonces, tengamos en cuenta que este ejercicio se resolvió como una diferencia de cuadrados perfectos, pero ojo, no es que sea incorrecto, repito, no es que sea incorrecto, pero no lo vamos a considerar, no lo vamos a considerar aquí, por ejemplo, como parte de que corresponde a una suma o diferencia de cubos, porque estamos trabajando como una suma o diferencia de cubos y le hemos resuelto como una diferencia de cuadrados perfectos. El procedimiento es correcto, mis estimados estudiantes, es correcto, pero aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente, que, por ejemplo, si este es un ejercicio para la tarea, pues no le vamos a presentar como está resuelto aquí. ¿Por qué razón no le vamos a presentar como está resuelto aquí? Porque se nos ha pedido que lo resolvamos como una suma o diferencia de cubos perfectos, pero yo lo he resuelto aquí como una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces le vamos a colocar aquí, ojo, que de esta manera no lo vamos a presentar. Supongamos que esta es una tarea, no vamos a presentarlo de esta manera porque se nos ha pedido que lo hagamos como una suma o diferencia de cubos perfectos y como lo estoy resolviendo como una diferencia de cuadrados perfectos. Muy bien, ahora sí. Entonces tengo el ejercicio aquí y lo vamos a, esto ya lo tengo en la otra diapositiva, esto ya quedó en la otra diapositiva. Entonces, esto lo puedo borrar porque ya lo voy a trabajar como una suma o diferencia de cubos perfectos. ¿Qué es lo que quiero que visualicemos aquí? Que esto se trata de una suma, de un trinomio por suma y resta. Por lo tanto, le vamos a sumar lo siguiente. Voy a colocar esta expresión tal cual está aquí, la voy a hacer paso a paso. Me llevará unos minutos, pero lo voy a hacer paso a paso para que quiero que ustedes vean cómo es que esto va resultando. Realmente es un ejercicio muy interesante y tenemos que estar muy, muy concentrados. Estas cantidades que están aquí les voy a pasar directamente. Les copio aquí y les pego aquí. Y luego esta cantidad que está aquí, voy a trabajar con estas cantidades. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí pues lo que voy a hacer será lo siguiente. Le voy a sumar a esta cantidad, le voy a sumar el más b cuadrado. Antes que eso, mejor voy a aprovechar de esta manera, así. Mejor así. Entonces aquí lo que voy a hacer es sumar aquí, pues vamos a sumarle una cantidad a esto. Vamos a sumar, ¿qué cantidad le vamos a sumar? Recordar, tener presente que estoy indicando que vamos a hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto. Y esto no es un trinomio cuadrado perfecto porque no es 2. Si fuera 2, b cuadrado x cuadrado sería un trinomio cuadrado perfecto. Como estamos sumando esa cantidad, también la vamos a restar esa misma cantidad porque eso es, se trata del trinomio por suma y por resta. Entonces, aquí voy a trazar una línea y voy a realizar las operaciones indicadas. Voy a realizar las operaciones indicadas. Entonces, en este caso sería de esta manera. Voy a pasar acá y pues vamos a mantener el primer y segundo factor porque con esos factores no va a suceder nada. Con esos factores no va a suceder nada. Por lo tanto, x más b que multiplica a x menos b, le vamos a dejar allí tal cual, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder acá? Acá pues vamos a sumar esta expresión. Nos quedaría por aquí x a la cuarta, quedaría x a la cuarta más 2
b cuadrado x cuadrado, nos quedaría así. Esto no lo vamos a dejar subrayado. Y pues, ¿qué más tenemos a continuación? Aquí sería 2. Sería 2. Tengo que colocar aquí el número 2 porque, ¿por qué? Porque pues b cuadrado x cuadrado más b cuadrado x cuadrado es 2b cuadrado x cuadrado. Luego más tenemos el término b a la cuarta, pues coloco el término b a la cuarta aquí. Y luego menos esta expresión que se encuentra aquí, la colocamos hasta aquí. Entonces llega hasta aquí, llega ¿qué cosa? Llega el paréntesis. Tener en cuenta que para dónde es que estamos yendo. Estamos yendo hacia dónde? Hacia un trinomio por suma y por resta. Hacia el trinomio por suma y resta. Ahora bien, ¿dónde se encuentra el trinomio? El trinomio cuadrado perfecto estará aquí en esto. Lo voy a dejar resaltado aquí para que tengamos una visualización de dónde estaría ese trinomio cuadrado perfecto. Estaría aquí. Hasta aquí esto sería un trinomio cuadrado perfecto y estamos hablando de que ahora, una vez que ha sido un trinomio por suma y resta, ahora se convierte en una combinación de trinomio y diferencia. Entonces aquí vamos a colocar signo igual, aquí viene el signo igual, colocamos estos dos factores aquí, x más b, x menos b, pues con esto no hay nada más que hacer. Y luego, qué es lo que viene a continuación? Vamos a descomponer en factores. Voy a trabajar aquí con un corchete mejor. Trabajaré con un corchete para poder llevar esto en orden. Por lo tanto, pues aquí lo que vamos a hacer será lo siguiente. Vamos a descomponer este trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo se resuelve este trinomio cuadrado perfecto? Pues se abre paréntesis, se extrae la raíz del primer término, que sería x elevado al cuadrado. La raíz de x cuarta es x elevado al cuadrado, ¿correcto? Luego, ¿qué viene? Signo del segundo término, que sería positivo. Luego viene raíz de b a la cuarta. ¿Y cuánto es la raíz de b a la cuarta? La raíz de b a la cuarta es b elevado al cuadrado. La raíz de b a la cuarta es b elevado al cuadrado. Entonces, entonces aquí me hace falta el signo positivo, ¿sí? La raíz del primero, luego raíz del tercero, cierro paréntesis, y pues, ¿qué hacemos una vez que cerramos paréntesis? Elevamos al cuadrado. Elevamos al cuadrado así, de esta manera. ¿Se ha resuelto qué cosa? El trinomio cuadrado perfecto. Luego, ¿qué signo es que tenemos aquí? Tenemos el signo negativo y pues esta cantidad hay que escribirla. Ahora vamos a observar qué es lo que tenemos ahora. Mire cómo esto se ha ido convirtiendo en una y otra cosa. Ahora, estos dos términos corresponden a una diferencia de cuadrados perfectos. ¿Y cómo le vamos a resolver esta diferencia de cuadrados perfectos? Le vamos a resolver de la manera que conocemos cómo se resuelve una diferencia de cuadrados perfectos. Una diferencia de cuadrados perfectos se resuelve abriendo dos paréntesis. Esto era lo que estaba acá. Esto era lo que estaba acá, ¿sí? Se resuelve abriendo dos paréntesis. Bueno, el primer factor y segundo factor le voy a pasar tal cual. Estos dos factores le vamos a escribir tal cual porque con esto no hay nada que realizar. Entonces, el primer factor y segundo factor le vamos a mantener el x más b y el x menos b. Luego, aquí tenemos una diferencia de cuadrados perfectos. Vamos a abrir dos paréntesis, pero como aquí hay corchetes, pues vamos a abrir dos corchetes. Vamos a abrir dos corchetes. Entonces, en el primero vamos a colocar signo positivo y en el segundo vamos a colocar signo negativo. Muy atentos ahí, muy concentrados aquí. Entonces, aquí signo positivo y acá signo negativo. Y a continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a extraer las raíces del primer término, que sería pues sería la base, lo que está en el paréntesis, elevado al exponente 1. Es decir, la raíz cuadrada de x cuadrado más b cuadrado y todo elevado al cuadrado es x cuadrado más b cuadrado. Luego, raíz de b cuadrado x cuadrado es bx. Y como se trata de una diferencia de cuadrados perfectos, pues lo que tenemos que hacer es escribir esto mismo en el siguiente factor. Obviamente la diferencia es que en el siguiente factor tenemos el signo negativo y en el primer factor tenemos el signo positivo. Entonces aquí sería bx, correcto, estamos de acuerdo. Y hemos descompuesto en factores, ¿qué cosa? Hemos descompuesto en factores la diferencia de cuadrados perfectos. Seguimos trabajando. El primer y segundo factor aquí, esto le vamos a mantener porque esto no vamos a realizar nada allí. Y pues ahora, es lo que viene ahora. Ahora pues vamos a destruir el corchete. ¿Y cómo nos quedaría esto? Nos quedaría x al cuadrado más b al cuadrado. Así nos quedaría más bx. Cerramos paréntesis, abrimos paréntesis. Por acá, ¿qué nos quedaría? X cuadrado más b cuadrado menos bx. De esta manera está solucionado el ejercicio.
está terminado. Si deseo ordenar estas cantidades, pues, podría hacerlo, no hay ningún problema. ¿Y cómo es que se ordena esto? Pues esto se ordena de la siguiente manera. Ya vamos a explicar cómo vamos a ordenar estos factores y se quedarían allí. X más B que multiplica a X menos B. Y luego vamos a trabajar con estos factores aquí. Entonces vamos a abrir un paréntesis y voy a escribir X al cuadrado más X más BX y luego más B cuadrado. Así de esta manera estaría dejando expresado pues en forma ordenada. Ordenado estaría el ejercicio. Luego abro paréntesis y escribo X cuadrado. Escribo X cuadrado. Y luego, ¿qué más viene del X cuadrado? Viene menos BX y luego más B cuadrado. Ahora sí, está terminado pues el ejercicio. ¿Y qué es lo que vamos ahorita a interpretar? Este es el resultado, mis estimados estudiantes. Este es el resultado. Lo voy a dejar aquí resaltado. Y ahora voy a llevarlo, lo voy a copiar para compararlo con el ejercicio anterior cuando lo resolví como una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, da cuenta usted aquí, esto fue lo que copié y quiero que nos concentremos aquí y que hagamos el siguiente análisis. Quiero que comparemos esta respuesta. ¿Qué es lo que hemos obtenido? Hemos obtenido X más B que está aquí, ¿sí? Hemos obtenido estos factores. Los voy a señalar. X más B está aquí y luego X menos B está aquí. Y luego x cuadrado menos bx más b cuadrado, x cuadrado menos bx más b cuadrado se encuentra aquí. Y luego x cuadrado más bx más b cuadrado se encuentra aquí. Entonces, quiero que saquen ustedes sus propias conclusiones. Bajo una suma o diferencia de cubos de cuadrados perfectos, bajo una suma o diferencia de cuadrados perfectos, hemos resuelto en dos pasos, por decir aquí, sacamos la suma por la diferencia de sus raíces cuadradas y luego resolvimos acá la suma de cubos y luego la diferencia de cubos. Y hemos obtenido esta respuesta que es la misma que cuando nos hemos ido por este otro camino. Pero por este otro camino llevó más procedimiento. Es decir, resolverlo mediante una suma o diferencia de cubos perfectos llevó más procedimiento. Pero realmente esta es la que debemos, si este es un ejercicio de tarea, esta es la que debemos presentar. ¿Por qué? Porque se nos pidió específicamente que lo resolvamos mediante una suma o diferencia de cubos perfectos. Tenemos que presentarlo de esa manera. Ahora bien, si nos hubiesen dicho, descomponga en factores, allí sí usted tiene total libertad para hacerlo de una o de otra manera si es que tiene dos formas de hacerlo, ¿cierto? Porque si solo tiene una sola forma de hacerlo, pues solo sería una. Entonces, en este caso, se presenta así, pero si usted tuviera la libertad de poder decidir si lo resuelve de una u otra manera, pues obviamente de qué manera lo hubiésemos resuelto. De esta manera, como empezando con una diferencia de cuadrados perfectos, porque vea usted, este fue el procedimiento que tuvimos que hacer y hemos llegado a la misma respuesta. Pero como se nos ha pedido que se resuelva como una suma o diferencia de cubos perfectos, pues no nos queda más que resolverlo como una suma o diferencia de cubos perfectos. Y aquí está la respuesta, mis estimados estudiantes. Culminados están estos ejercicios que hemos resuelto. Y pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de matemáticas, pues estoy seguro que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.